y por lo menos algunas cosas fundamentales, doctrinales, están sólidas en mi vida. No hay duda, ya no me dejo convencer por nada ni por nadie, con o sin el apoyo de la gente. No sé si me van a entender. Yo sé que quizás algunos echan de menos eso, pero para uno como cristiano eso es bien importante. Amén. Porque si no, uno fácilmente se deja llevar por cualquier viento de doctrina dentro de la iglesia y también por cualquier viento de filosofía fuera de la iglesia. Además, la fe es infructífera, es infructuosa, porque dependemos del ánimo. Yo voy a servir al Señor porque ahora estoy en un buen oasis, en un buen tiempo de mi vida. Es decir, dependemos de las emociones para ser fructuosos. Eso es una terrible base. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Yo creo que con la muerte de mi padre en el año 2012, con los años que estuve estudiando en el colegio, hubo momentos bien críticos para mi fe como cristiano, para mi fe personal, y gracias a Dios el Señor me sacó del horno, ¿verdad? Purificado. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso. Qué lindo es poder vivir una vida de fe segura, convencido. No que no tenga dudas, ¿verdad? De algunas cosas, pero por lo menos de lo fundamental no podemos, tenemos que estar sobre la roca. Y esto es en un sentido, como le digo, personal, muy privado mío. Entonces le doy gracias a Dios por eso, porque eso me da una valentía que sencillamente antes, en tiempos pasados, no lo tenía. Yo creo que eso se puede manifestar tanto en mi casa, en el hogar, como estoy criando a mi familia, y también en esta iglesia, como estoy pastoreando la iglesia ahora. Entonces le doy gracias a Dios por eso. El problema es que no tengo esa misma seguridad cuando pienso en cuanto a los jóvenes. No tengo esa misma seguridad. Y les digo la verdad, vivimos en un tiempo muy diferente a todos los demás tiempos en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo que la tecnología y la ciencia ha avanzado mucho. Y entonces eso es algo bien particular a nuestro tiempo. Eso es algo bien particular a nuestros tiempos. Los tiempos siempre cambian. Obviamente el reino de Babilonia era diferente al reino de Egipcio, y las religiones eran diferentes, y los lenguajes eran diferentes, pero la tecnología y la ciencia casi como que siempre se han quedado más o menos en el mismo lugar. Pero en estos últimos 100 años ha habido una explosión de conocimiento, sabemos muchas cosas como seres humanos, muchas cosas de muchas diferentes disciplinas, y cada año aprendemos nuevas cosas, y la tecnología está aumentando, la ciencia está aumentando, y todas estas cosas tienen consecuencias para nuestra fe y nuestra teología, porque ponen en duda muchas cosas que antes dábamos por sentado. Y comenzamos a preguntarnos de muchas cosas. Entonces nuestros hijos están creciendo en este medio ambiente, en esta realidad. Están creciendo pasan más tiempo en las escuelas que con nosotros. Pasan más tiempo quizás hasta enfrente de un tel o enfrente de un dispositivo electrónico que con nosotros en la mesa comiendo y conversando. Entonces, y como digo, hay mucha confusión porque el deseo mío es poder transmitir esa misma seguridad y esa misma fe a los jóvenes. Es decir, yo quiero que los jóvenes, obviamente de esta iglesia, y no solo de esta iglesia, pero de todas las iglesias, yo quiero que nuestros jóvenes puedan llegar a un punto en sus vidas donde puedan decir lo mismo. Yo sé en quién he creído, yo sé sobre qué estoy parado, y estoy dispuesto a ir al mundo y a defender la fe. Yo quiero ver eso en los jóvenes. Yo no sé si usted no lo quiere ver, pero yo lo quiero ver. Yo quiero que nuestros jóvenes sufran por el Evangelio. Yo quiero ver Estebanes aquí en esta iglesia. Yo quiero ver jóvenes que reconozcan que la mayor herencia que le podemos dar como padres no es una buena educación. No es una casa grande, no es un carro deportivo, que la mayor herencia que le podemos dar es la fe en Cristo y todo lo que eso conlleva, porque eso tiene no solo fruto en esta vida, pero fruto en la vida eterna. Y además sabemos que el Espíritu de Dios habita en su iglesia.
está en este lugar, está en nuestras vidas. Y sabemos además que el Evangelio es la medicina y realmente de todas las ideologías y filosofías que pueden haber y que compiten en el mundo, es realmente al final del día, al final, después de todos los discursos dados, es el Evangelio de Cristo, que solamente el Evangelio de Cristo tiene el poder para transformar al hombre, ¿verdad? Y cambiarlo desde dentro hacia afuera. La ley puede amenazar la economía, puede mitigar la pobreza. Hay un montón de diferentes recursos que podemos hacer para ayudar al hombre, pero solo el Evangelio cambia la naturaleza del hombre, nos cambia por dentro. Yo soy un mejor esposo porque gracias a Cristo, no gracias a Josué, sino que Cristo me está ayudando a ser mejor esposo. Yo soy un mejor padre y no, como digo, todavía estoy en ese proceso, pero gracias a Cristo, es decir, Cristo está renovando mi vida por dentro. Y como me renueva por dentro, eso eventualmente da fruto afuera. Y queremos que todos los hombres puedan experimentar eso y todos los hombres lleguen al conocimiento de quién es Jesús. Y obviamente tú y yo, y especialmente los que están mayores, no llevamos a vivir para siempre, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos la esperanza y tenemos la fe que nuestros jóvenes y nuestros niños sigan y que ojalá puedan, que se consagren aún a una mayor medida que nosotros, que sean santos más de lo que nosotros somos. Obviamente somos santos en el sentido de que Cristo nos da su justicia, pero hablo de las buenas obras y de una vida que testifica. Y que Dios los use de una manera mucho más grande de lo que Dios nos ha usado a nosotros. Ese es mi deseo. Quizás algunos de ustedes, no, quizás, espero que, yo sé que para algunos de ustedes también lo es, pero quizás para algunos de ustedes no lo es, pero ese debería ser nuestro deseo, todos. Y así como nos esforzamos para darle buenas cosas materiales, deberíamos esforzarnos 10 veces más por darle esta herencia espiritual. Pero ahí es donde entra la confusión, porque la realidad es de que hay una disonancia y podemos ver con nuestros propios ojos de que muchos de nuestros niños sencillamente no están siguiendo nuestra fe, no lo están haciendo. Y estoy seguro que muchos de nuestros niños, el momento que lleguen a sus 17, 18, 19 años, no volverán a la iglesia. Y si vuelven a la iglesia, volverán después de 20, 30 años, cuando el mundo los golpee tanto, y después volverán. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero que nuestros jóvenes desde su juventud se dediquen, se consagren. Que Dios los use, no solo cuando son ancianos, pero también cuando son jóvenes. Y entonces hay una gran tarea y una gran responsabilidad que yo siento, tanto como padre de 3 niños, pero también como pastor de esta iglesia y conociendo a los jóvenes. Yo sé que muchos hoy nos faltan, pero son muchos los jóvenes que Dios ha puesto en este lugar y que por medio de ustedes sus vidas han llegado a esta iglesia. Y creo que necesitamos hacer algo urgentemente más de lo que ya estamos haciendo. Ya se está haciendo algo, digamos, gracias a Dios por los que están ayudando y han provisto, y personas como Zafira, personas como Alfonso, como Galo, que nos ayuda a enseñar en las clases y todo el demás de equipo. Pero creo que necesitamos hacer más porque, como le digo a mi hija, temo, y muchas veces desde pequeña, desde que ella era más joven, todavía le decía, mi temor es de que yo muera y al yo morir no haya una figura que esté encima de ti y te desprenda de Cristo. Lo que significa que realmente nunca estuviste en Cristo, sino que tu asociación con Cristo era sencillamente superficial por medio de mi persona. Moriré un hombre feliz, y lo he dicho, se los compartí a ustedes, y ojalá que este sea el mismo espíritu que habite en todos los padres que estamos aquí, padres y madres. Moriré una persona sumamente feliz, orgullosa, sumamente realizada, si puedo morir con la seguridad que cada uno de mis hijos va a seguir en la fe. Al final del día, estoy llegando a un punto mío donde al final del día eso es lo único que deseo. Es lo único que deseo. Lo demás es añadidura.
si Dios puede bendecir a mi hija, y yo sé que ella quiere ser pediatra, eventualmente mis hijos quedarán bien, no sé, mi hijo, no sé, lo que sea, ¿verdad? Pero al final lo que yo quiero, la aseguranza que yo quiero, le pido y le ruego a mí, a veces el espíritu me tumba al piso y tengo que mostrarme porque es un miedo, es un temor. Yo no sé si ustedes, padres, lo están sintiendo. Es un temor. Es un temor de que, wow, Señor, que si uno de mis hijos se pierde. Y vuelvo a repetir, muchas personas pueden tener confesión, pero no regeneración. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre esto. Es decir, yo no sencillamente quiero que mi hija, mis hijos digan, sí, yo he confesado y yo un día acepté a Cristo. No. Yo quiero ver fruto en tu vida. Yo quiero ver testimonio de que el Espíritu Santo habita en tu corazón y habita en tu cuerpo y está dando fruto. Entonces, y esto le pido al Señor para cada uno de mis 3 hijos. Moriré un padre, moriré una persona realizada, si puedo llegar a ese punto. Y oro todos los días por eso. Y me esfuerzo por eso. Y quiero lo mismo para nuestros hijos. Para sus hijos. Quiero lo mismo para sus hijos. Para sus hijos, los que están con hijos ya mayores, o los hijos, o algunos de ustedes que ya tienen hijos recién nacidos y todavía quizás no pueden entender lo que estamos diciendo, pero yo quiero eso para cada uno de sus hijos. Quiero que abran sus Biblias. Entonces hice un cambio. Bueno, repetir, supuestamente iba a terminar la serie, pero vamos a dejarlo eso para quizás el viernes o el domingo. Quiero hacer una pausa y hablarles de algo yo creo que es muy pertinente. Y el hermano Francisco habló de esto la última vez que los caballeros nos reunimos donde vive nuestro hermano Erasmo. Y quisiera traerlo hoy a la iglesia en general. Y también en vista de lo que está pasando en la nación. Yo sé que cada uno de ustedes vieron las noticias y en las últimas 24 horas hubieron 2 tiroteos masivos, ¿verdad? Cometidos por 2 jóvenes. Entonces, vamos a ver, quiero compartir esta palabra con ustedes. Vamos primero a 1 Crónicas, y después nos vamos a ir al libro de Jueces. 1 Crónicas, y ubíquese al capítulo 12, al versículo 30, capítulo 12, versículo 32. 1 Crónicas, capítulo 12, versículo 32. 1 Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y después de eso nos vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2. Entonces primero a 1 Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Cuando tengan, si se pueden poner por favor de pie para la lectura de la palabra, y también para saber de que me está poniendo atención. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, y después de eso nos vamos a brincar a Jueces, capítulo 2. Me gusta esta porción, me llama mucha atención. David era un gran estratega, una persona muy buen líder. Tenía tremendas habilidades para organización, para organizar las cosas, y él organizó básicamente muchas cosas dentro del servicio a Dios, pero también organizó muchas cosas como capitán y como líder de la milicia, como líder de las Fuerzas Armadas. En este capítulo 12 él habla se está hablando del ejército de David. El ejército que David se prepara a sí mismo, y él escoge varones de cada tribu. Son 12 tribus, y entonces él se prepara, él selecciona. Y me gusta cuando llega a la tribu de Isaacar. Miren lo que dice la Biblia acerca de estos hombres de la tribu de Isaacar. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y me gusta eso, porque me gusta esa expresión. Y esto es algo que yo estoy orando al Señor: Dios, dame esto, porque si yo no tengo esto, en vano estoy haciendo lo que estoy haciendo. Mira lo que dice: 200 principales que eran, ¿qué? Entendidos en los tiempos. Amén. Dice, eran, ¿qué? Entendidos en los tiempos. En el hebreo nos da el entendimiento. Eran personas que conocían sus tiempos, conocían su tiempo, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho serían todos sus hermanos. Necesitamos padres y madres de familia que entiendan sus tiempos. Amén. Usted y yo somos parte del ejército del Señor, somos la iglesia,
lo hemos venido escuchando, somos miembros de la familia de Dios. El Señor quiere hacer obras, quiere obrar por medio de nosotros. Quiere por medio de nosotros traer otras ovejas perdidas que tiene a la iglesia. Y quiere usarnos, y además quiere usarnos para el bien de nuestros hijos. Entonces, como padres y como líderes en el ejército del Señor, David es figura de Cristo, es el ungido. Necesitamos ser como esos hombres de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. No podemos ignorar nuestros tiempos. No podemos ser ignorantes de nuestros tiempos y decir, a mí no me importa lo que está pasando en el mundo, porque el problema es que tus hijos están creciendo en este mundo. Entonces, si tú ignoras los tiempos, no vas a ser un buen líder, no vas a ser un buen principal. Entonces necesitamos padres, familias que sean entendidos en sus tiempos. Y eso es lo que quería resaltar de ese versículo. Ahora vaya conmigo al libro de Jueces, y ahora aquí sí nos vamos a pasar el resto del sermón. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 14. Y hoy no va a ser obviamente un sermón muy doctrinal, pero no se preocupen, para eso los invito el martes. Vengan el martes. El martes hablaremos de doctrina fuerte, dura. Pero hoy quisiera exhortarlos con la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 hasta el 14. Vamos a leer. ¿Amén? ¿Lo tienen? Síganme con sus ojos y sus oídos, yo leeré y ustedes me siguen allí en silencio. Dice, después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Versículo 7, y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Cuántos dicen amén? Los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a edad de 110 años. ¿Cuántos le piden al Señor que nos dé una vida así a nosotros? 110 años, qué lindo. Pero bien bueno, ¿verdad? No queremos llegar los últimos 40 años en cama, ¿verdad? No. 110 años vigorosos. Como dijo Moisés, todavía estoy fuerte, todavía puedo pelear, ¿verdad? Versículo 9. Ahora, vuelvo a repetir, la clave está en el versículo 7. ¿Qué dice al inicio del versículo 7? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto dicen el Señor? Volvamos al versículo 9. Dice, y los sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó, ¿qué dice? Después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía al Señor, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces, como consecuencia, ¿qué sucedió? Mire lo que dice el versículo 12. Entonces los hijos de Jehová, los hijos de Israel, perdón, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baal. ¿Qué trae la ignorancia? Apostasía. ¿Y qué trae la apostasía? Mira lo que dice, y abandonándose al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, versículo 12, y siguieron a otros dioses, los dioses de entre los dioses del pueblo, es decir, las corrientes del mundo, los dioses. Y sabemos que Corintios dice que el Dios de este mundo es Satanás y ha cegado los ojos para que la gente no venga a la verdad de Cristo. Ahora, no es Dios, Satanás no es Dios. Satanás es un ángel caído, está derrotado. Pero a él se le ha dado y se le ha entregado la autoridad para tentar y engañar al mundo. De entre los dioses, los pueblos que estaban en su alrededor se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Como le digo a mi hija, ay Dios mío, ese es mi miedo. Ese es mi miedo. Y se lo diré también a mis hijos. Este es mi miedo, que me muera yo y que pase. Que toda mi instrucción y todo mi esfuerzo y toda mi oración que he invertido en ustedes
Dejaron para nada. Y dejaron, versículo 13, al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot, otra diosa, los fariseos. Ok, entonces la ignorancia lleva a la apostasía, y miren lo que lleva la apostasía, miren lo que lleva, versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, y los entregó en manos de salteadores, dice, manos robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ¿quién? Contra su propio pueblo. Contra su propio pueblo. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. ¿Y tuvieron qué? ¿Cuántos de aquí quieren que sus hijos tengan gran aflicción? Bueno, una buena educación no los va a librar. Una casa grande no los va, hermano. Yo conozco personas que viven en palacios y tienen que estar borrachos la mayor parte de su vida, de su tiempo en esa casa, porque están tristes, destruidos por dentro. A veces nosotros comenzamos a pensar como los demás gentiles y pensar que son estas cosas las que traen sentido a la vida. No queremos que nuestros hijos estén afligidos. Bueno, tenemos que ver esto. Oramos y entramos a orar. Padre, guíanos a tu verdad. Tu palabra es verdad. Guíanos a toda justicia, a todo orden, a toda palabra de revelación, a toda palabra que viene del cielo, que viene de la luz. Nosotros no somos hijos de la oscuridad, no estamos ya en las tinieblas, sino que ahora hemos sido hechos hijos tuyos por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y además de esto, tu Santo Espíritu mora en nosotros y nos lleva a toda verdad y nos persuade de toda verdad y nos redarguye. En esta mañana, Padre, te pido que por medio de esta palabra simple, no es una palabra compleja de entender, no es una palabra complicada, no es alta teología, pero es fundamental que entendamos. Que tu Espíritu Santo exhorte, anime nuestros corazones, especialmente los corazones de los padres y de aquellos jóvenes que ya tienen el deseo de un día ser padres también. Ayúdanos a entender los tiempos, como esa tribu, los principales de la tribu de Isaacar. Ayúdanos a entender nuestros tiempos, para que podamos ser buenos líderes, buenas cabezas de nuestros hogares, para que seamos buenos líderes de tu iglesia, oh Señor, y para que podamos llevar a nuestros hijos a la verdad y que nuestros hijos puedan continuar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y podemos hablar de eso más adelante. Y los introduce a la tierra y pelean y conquistan. Nos había guiado a través de muchas victorias y les había dado un buen ejemplo de fe en Dios. Sabemos que al final del libro de Josué valientemente, me gusta esto porque los políticos normalmente dan sus buenos discursos antes de ser elegidos, pero Josué hace su buen discurso ya al final de su carrera, ya cuando ya es un hombre anciano, se levanta y les dice, y básicamente les pone las cosas claras y les dice: aquí están las bendiciones, aquí están las maldiciones, en el monte Gerizim y en el monte Baal. Y les dicen: si ustedes obedecen a Dios, estas son las bendiciones, y si ustedes obedecen a Dios, estas son las maldiciones. Escojan a cuál Dios servirles, si a Jehová o si a los dioses de la tierra. Si les parece mal este trato que Dios tiene con ustedes, bien, no sirvan, váyanse. Pero tengan por cierto que si ustedes dan un sí hoy, Dios no los va a tomar por inocentes y después me gusta. Pero después dice: más en cuanto a mí y mi casa, nosotros hemos decidido servir al Señor. Y si con o sin ustedes, yo y mi hogar le servimos al Señor, al Dios vivo. ¿Cuántos dicen eso? El pueblo de Israel puramente dice: seguiremos a Jehová, etc. Pero después de su muerte, otros de su generación vivieron por un tiempo, pero los ancianos que vimos ahí, ¿verdad? Algunos ancianos todavía vivieron, pero luego también ellos se murieron. Mientras vivieron y mientras vivió Josué y los ancianos del pueblo de Israel, sirvió fielmente a Dios. Podemos ver esto, porque el recuerdo de su grandeza fue preservado, los testimonios y las cosas que Dios había hecho en Egipto y cómo Dios había dividido el mar en dos.
El versículo 7 del capítulo que acabamos de leer dice: el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto toda la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Mientras el recuerdo de la grandeza de Dios y el trabajo que Dios había hecho para preservar a Israel, la gente, el pueblo mantuvo su devoción a Dios. Pero el versículo 10 dice que después de la muerte de Josué y de aquellos que habían visto los poderosos actos de Dios, surgió otra generación después de ellos que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Y el resultado de esta ignorancia se da en el versículo 11. El pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor y sirvió a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y luego el versículo 14 describe la respuesta divina a esa idolatría, apostasía. Así que la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó a los saqueadores. En resumen, hubo una secuencia como esta. Primero la gente adoraba y servía al Dios verdadero porque Josué y su generación mantenían viva la memoria de los poderosos actos que Dios había hecho entre ellos. Amén. En segundo lugar, surgió una nueva generación que por alguna razón no conocía a Dios y no conocía el trabajo y las obras que había hecho para Israel. Tercero, esta nueva generación en su ignorancia abandonó el culto a Jehová y se volvió a otros dioses. Y finalmente Dios trae el juicio de su ira sobre su propio pueblo. Las 3 lecciones para nosotros que quiero extraer de este texto son simples, pero sumamente necesarias y sumamente aplicables para nosotros en este nuevo milenio. Primero, cuando el conocimiento de Dios se preserva, esta es la primera lección. Primero, cuando el conocimiento de Dios, diga conmigo, el conocimiento de Dios. Y yo les he dicho a ustedes que Dios no solo se revela, sino que también revela cómo los hombres debemos de adorarle. Y por eso es tan importante leer las Escrituras, porque en las Escrituras no solo conocemos a Dios, sino que también conocemos cómo Dios quiere que le adoremos. Estuvimos hablando de eso un poco el sábado. Cuando el conocimiento de Dios se preserva en una comunidad, especialmente por aquellos que en ellos mismos han experimentado personalmente el poder de Dios. Pregunto aquí a los ya adultos, ¿cuántos aquí han experimentado el poder de Dios en sus vidas? El poder que ha transformado sus corazones y todavía lo está haciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo podemos vivir, lo podemos experimentar. Cuando el conocimiento de Dios se preserva en una comunidad, especialmente por aquellos que han experimentado personalmente el poder de Dios, la fe es vibrante de esa comunidad. Y como la fe es vibrante en esa comunidad, la obediencia florece. Amén. Segunda lección: si los padres permitimos que nuestros hijos crezcan sin este conocimiento de Dios, vamos a ser instrumentos que no solo sirven a su ignorancia e incredulidad, sino también eventualmente a su destrucción. Y tercero, por lo tanto, podemos deducir de esto que es el deber solemne, es un deber indispensable, no negociable, es el deber de todos los padres. Y vuelvo a repetir, cuando hablo de padres no solo estoy hablando de los hombres, estoy hablando de papá y mamá. Es el deber solemne de todos los padres enseñar a sus hijos acerca de Dios y de su obra salvadora, para que la próxima generación sepa y tenga este conocimiento y viva esta fe y sea salva. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Como las 2 primeras lecciones conducen a la última, de esto es lo que quiero hablar principalmente. Es la voluntad de Dios que los padres asuman la responsabilidad. Padres, asuman la responsabilidad. Padres, asumemos la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. No es del pastor, nada más, diría yo, porque en cierta medida lo es también. Pero no es del pastor, no es de los maestros de escuela dominical, no es del sistema educativo. Es nuestra responsabilidad.
voluntad de Dios que los padres asuman la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que Dios ha revelado de sí mismo. Somos los padres quienes tenemos la responsabilidad principal de ver que nuestros hijos piensen correctamente acerca de Dios. La escuela más importante en la vida de tu hijo será el hogar. Vuelvo a repetir eso. La escuela más importante en la vida de tu hijo y tu hija, vuelvo a repetir, y a veces hay que definir eso, ¿verdad? Cuando digo hijos, padres, estoy hablando de todos, hombres y mujeres. La escuela más importante en la vida de tu hijo será el hogar. Los maestros de teología más influyentes en la vida de tu hijo serás tú, como papá y mamá. Voy a repetir eso. Los maestros de teología más influyentes que tus hijos tendrán serás tú, y será, si estás con tu pareja, tú. Primero quiero darle más evidencia bíblica para esta advertencia a los padres, porque yo puedo decirles tienen que hacer esto, pero yo quiero darle más sustancia bíblica. Y luego trataré de responder a algunas objeciones comunes que muchos padres traen a la mesa cuando hablamos de esta responsabilidad. El texto más importante del Antiguo Testamento, si usted le pregunta a un judío cuál es el texto más importante del Antiguo Testamento, la mayoría que te va a decir Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 en adelante. ¿Cuál es el gran Shema Israel, verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los niños judíos desde que tienen sentido de razón saben, escuchan esto. El mandamiento más importante en toda la escritura judía, es decir, el Antiguo Testamento, es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue diciendo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, a Dios no solo se le habla de labios. Amén. El Señor no solo quiere tus labios. El Señor no solo quiere que vengas el domingo de la mañana y digo yo amo al Señor, y el resto de la semana, ¿qué dice tu cuerpo? ¿Qué dice tus energías? ¿Qué dice tu trabajo? No, el Señor quiere que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu cuerpo. Jesús dijo que ese era el primer y gran mandamiento. Todos los judíos sabían, tal como quiero que cada uno de ustedes lo sepa, en especial como consecuencia de lo que viene después de este gran texto. ¿Qué es lo que viene después de este gran texto si volvemos a Deuteronomio? Deuteronomio capítulo 6, vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 6, mire lo que dice. ¿Cuál es la consecuencia de amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con todas las fuerzas? ¿Ah? Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 6 versículos 5, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos aman al Señor de esa manera? ¿Cuáles serán entonces las consecuencias? Y estas palabras que yo te mando estarán, ¿qué? Primero estarán ¿a dónde? En tu corazón, y después, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. ¿Y cuándo? What? Pregunta: ¿es esto lo que está pasando en tu casa? Casi me temo que cuando lo levantamos, que las palabras que se están hablando, la reportera de la noticia. Cuando volvemos de la escuela, ¿cuáles son las palabras que estamos viendo? Las telenovelas horribles y llenas de casos malas. Y a la noche, las noticias de la noche, ¿verdad? Yo sé que, gloria a Dios, algunos aquí no, pero esa es la gran mayoría. Esa es la gran mayoría. I'm sorry, pero esa es la gran mayoría. Gloria a Dios si tú no eres una de esas personas. Bendito sea el Señor, que el Señor te ha revelado esta importancia, pero la mayoría de nosotros son otras las palabras que se están escuchando en nuestras casas.
Y el Señor dice, si realmente me amas, la palabra número 1 la atesorarás en tu corazón y después la atesorarás en tu hogar. La primera tarea que un padre tiene después de amar a Dios es almacenar la palabra de Dios en su corazón y con sus hijos. Con sus hijos. Y un día visito tu hogar. Si yo un día, Dios me da cuerpo de fantasma. Dios me da un cuerpo así invisible. Me da un poder de invisibilidad. Y yo entro a tu sala. No voy a entrar en los cuartos porque tampoco, ¿verdad? Pero Dios me pone y me coloca ahí en el sillón de la sala. Y me dice, yo quiero que te quedes aquí todo el lunes. Yo lo que debería escuchar en tu casa, sobre todas las cosas, es Biblia. Gloria a Aleluya. Más que cualquier otro tema. Gloria a Dios. Ahora, tengo mala noticia. No soy yo el que tiene cuerpo de espíritu, es el Espíritu Santo. El que da testimonio todos los días y le da un reporte al Padre. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros hogares y en nuestras casas? Estas mismas dos prioridades de atesorar la palabra de Dios, el primero como padres, ¿a dónde? En nuestro corazón. La atesorarás en tu corazón. Y después para con nuestros hijos. También se ordenan en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9, capítulo 4. Presta atención y guarda tu alma diligentemente para que no olvides las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y después al final, miren, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de, ¿cuánto dice el Señor? Es decir, aquí la responsabilidad no es solo para los padres, es para los abuelos. ¿Estamos viendo esto, sí o no? No solo es para los padres, es decir, hasta los abuelos tienen que estar, ¿qué? Erguidos, afanados, preocupados de asegurarse que sus nietos estén escuchando la palabra de Dios. Hoy en día la cultura americana nos ha enseñado más bien lo opuesto, ¿verdad? Los padres están trabajando 2 trabajos cada uno a tiempo completo, ¿verdad? Vivimos en una casa hermosa, ¿verdad? Cada quien tiene su propio cuarto, ¿verdad? Vivimos a veces como extranjeros en el mismo techo. No nos conocemos, no comemos juntos, no dormimos juntos, no pasamos tiempo juntos. Y los padres americanos, ¿qué es lo que hacen? Trabajan un montón para poder meterlos en la mejor universidad. Después los meten en la mejor universidad, después ¿qué dicen los padres? ¿Qué dicen los padres? Como Poncio Pilato, ya me despreocupo de mis hijos. Ya no tengo, ya, gloria a Dios, vete. Y la palabra del Señor dice que no. Que nuestro trabajo es de toda la vida y no solo nuestro, sino que después cuando nuestros hijos tengan hijos, tenemos que entrenar después a los nietos. ¿Aló? ¿Por qué creen que los judíos conquistan donde quiera que ellos llegan? Por estos vínculos familiares. Y muchas veces nosotros como cristianos deberíamos tenerlos aún más fuertes, pero no los tenemos porque pensamos como gentiles. Todavía no hemos dejado que la palabra de Dios renueve nuestra forma de pensar. Todavía pensamos como los gentiles, como los paganos. Y el Señor nos está diciendo, guarda mi palabra en tu corazón y después con tus hijos. Lo hice de nuevo en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 y 19. Y escúchenme, hermanos, el libro más favorito de Jesús. Y puedo estar poniendo palabras que no debería, pero tengo mi evidencia. El libro que más le gustaba a Jesús tuvo que haber sido o Deuteronomio o Salmos.
Y usted me pregunta, pero Josué, ¿a dónde dice en la Biblia? Eso es una herejía, eso es una falsa doctrina. Bueno, les puedo decir esto, sencillo. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, las 3 veces que Jesús respondió bíblicamente, ¿cuál libro citó? Todas las 3 veces Deuteronomio. Es decir, que Deuteronomio era un libro que Jesús desde niño es importante este libro. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y versículo 19. Dice, por lo tanto, capítulo 11, versículo 18 y 19. Por tanto, pondréis mis palabras en vuestro... Entonces, primero hay que almacenar las palabras de Dios, ¿a dónde? Corazón. Es decir, antes de transmitirlas a los hijos, hay que primero, ¿qué? La revelación tiene que ser de uno primero. ¿Cuánto dicen al Señor? La revelación tiene que ser mía. Yo tengo que experimentar a Cristo, por eso le doy gracias a Dios y por eso comencé a hacer el sermón. Le doy gracias a Dios que he llegado a un punto en mi vida donde la fe, la doctrina, la teología, la revelación de Dios para mi vida está firme, está sólida. Gracias a Dios por eso. Y eso es todo gracias a Él. Y es obra de Él y para la gloria de Él. Pero después de nuestra alma dice vuestro corazón y vuestra alma, y después dice, y las daréis como señal en vuestra mano y serán como frontales entre vuestros ojos. Y después versículo 19, y la enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando estamos sentados en la casa, ¿qué deberíamos estar haciendo con nuestros hijos? Hablando de la Biblia. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El diseño de Dios para la preservación de la revelación histórica es la familia. Ese es el vehículo que Dios usa para transmitir su revelación. Dentro de la comunidad cristiana, el vínculo principal también entre lo que esta presente generación sabe y lo que la próxima generación sabrá es el vínculo entre padres e hijos. Y ese vínculo se pierde y entonces esa transmisión va a sufrir. Joel 1.3 lo pone en forma breve. ¿Qué es lo que dice Joel 1.3? A ver, vamos rápidamente a Joel capítulo 1, versículo 3. Y lo que dice el profeta Joel: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos A la otra generación. ¿Ven el modelo de Dios? ¿Cómo es que se transmite el conocimiento de Dios de una generación a otra? Padres a hijos. ¿De los pastores a la iglesia? Padres a hijos. ¿De los líderes políticos a la ciudadanía? ¿De maestros de escuela a la juventud? No. ¿Cómo se preserva y conserva el conocimiento de Dios de una generación a otra? Padres a hijos. Cuando los padres asumen su responsabilidad. Y de repente eso es lo que faltaba en el tiempo de Josué, porque Josué quizás hizo eso, los ancianos quizás no hicieron eso, es decir, los líderes seculares lo estaban haciendo, pero ¿qué es lo que pasó? En el hogar parece ser que no lo están haciendo los padres, porque cuando murió esa generación podemos ver lo que realmente había en los hogares. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, no se habla mucho quizás de esta manera como lo acabamos de ver en Deuteronomio acerca de esta relación de padres e hijos, pero la importancia de la instrucción de los padres sobre Dios sí se da de una manera indirecta. Jesús reprendió a sus discípulos en Mateo capítulo 19, 14 cuando intentaron, ¿se acuerdan qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Los niños querían que llegaran a Jesús. Y esto tiene lecciones no solo para el rito que tenemos, que es presentar a los niños, pero esto es una lección mucho más importante que eso. Dice que los Jesús naturalmente querían que venir, dice Mateo 19 que los niños querían venir naturalmente a Jesús, pero los discípulos ¿qué? Los impedían. No, está muy ocupado. No, estos son cosas para adultos. La fe cristiana es para adultos. La doctrina es para adultos. Lo que Jesús tiene que decir es para gente ya madura. Los de 11, de 9 años que ellos jueguen en sus juegos. Los de 7, 8 años que ellos hagan cosas de niños.
¿Cuántas veces me he escuchado eso en el mundo? Y triste poder tener que escuchar eso también en la iglesia. No, eso es abuso infantil lo que tú le estás haciendo a tus niños. No le digas cómo pensar. Después cuando ellos sean grandes, ellos puedan escoger su propia religión. Pártate de mí, Satanás. Tú lo único que quieres es destruir mi familia. Y yo no te voy a permitir. Mire, yo lucho por ustedes y yo, mire hermanos, si el día de mañana los rusos llegan aquí, yo agarro una ametralladora para salvarlos a ustedes si tengo. Pero si tengo que escoger entre ustedes y mis hijos, no se enojen conmigo. De por sí eso es lo mismo que esperaría de ustedes si tienen que escoger entre mi persona y un hijo suyo. Hermanos, yo tengo que luchar por mis tres pequeños. Bien importante, dice que los discípulos lo resistían. ¿Y qué es lo que le pasó a Jesús? Dice, y él se indignó y los reprendió y los exhortó y los regañó y les dijo, dejad que los niños. Es decir, ¿cuándo tenemos que introducir a los niños a Cristo? Digo, ya lo dije, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos que introducir a la gente a Cristo? Dije la respuesta. Desde niño. Porque de los tales es decir, si comenzamos cuando son niños, es más fácil. Porque de ellos es el reino. Después de eso, felicitó a los padres por su preocupación. Una de las lecciones implícitas en este texto es esto: padres, traigan a sus hijos a Jesús. Tráiganlos a Jesús. Y hoy el camino a Jesús es a través de su palabra, las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, padres, den a conocer a Jesús a sus hijos a través del estudio de la palabra. Estudien la palabra de Dios junto con sus hijos en sus hogares. Luego, cuando el apóstol Pablo instruyó a padres y hijos sobre cómo relacionarse entre sí en un hogar cristiano, en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, y luego en Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21, simplemente reafirmó el patrón del Antiguo Testamento y básicamente les dice: hijos, obedezcan a sus padres, y padres, instruyan y disciplinan a sus hijos. Y recuerda, ¿sabes qué? Veamos, solo para reafirmarlo, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, para que mire que no hay un cambio de patrón. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Lo único que cambió es que en Cristo muchas de las leyes ceremoniales se cumplieron, entonces ya no tenemos que hacerlas. Pero las demás leyes siguen vigentes. No matarás. No adulterarás. Ese es el problema de muchos cristianos. Piensan que como ya vino Cristo, entonces ya estoy libre de la ley, no tengo que hacer nada. No es así. No es así. De los 613 mandamientos, no todos eran iguales. Algunos eran ceremoniales, algunos eran civiles y algunos eran morales. Las que cumplió Cristo son las ceremoniales. Por eso es que ascendió Él y ¡pum! Dios destruyó el templo. ¿Por qué? Porque ahora el templo es Cristo. Pero todas las demás siguen vigentes y son aplicables para nosotros. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Lo podemos poner en la pantalla, por favor. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué dice? En todo. Y esto es un mandamiento antiguo testamentario. ¿Sabes cuál era la paga según la ley de Dios para el hijo desobediente? Dice que el hijo que era constantemente rebelde, no la primera, ¿verdad? No la segunda, pero constantemente rebelde, los padres tenían que traerlos a los ancianos de la ciudad, y después de juzgar el caso, si miraban que era irremediable el caso, sacaban al niño afuera de la ciudad. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo apedreaban. ¿Y saben quién eran los primeros que tiraron la primera piedra? Los padres. Los mismos padres. Ahora, yo no estoy diciendo eso, algunos me están diciendo, pero este pastor ahora sí es extremista, esto ya parece yihad. No, lo que estoy diciendo es que ¿cuál es el principio de Dios? Que si creamos una generación alcahuete y que no sabe obedecer, tendremos una generación llena de delincuentes, criminales, violadores, drogaditos. Y la obediencia y la sujeción se aprende en casa. Un niño que no puede ni siquiera obedecer a sus padres, menos lo obedecerá a un policía, o a un juez, o a un maestro de escuela.
o a un pastor. No sé si me están entrando a entender. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a qué? A los políticos. No, al contrario, a los políticos les gusta familias desfragmentadas, porque dependen más de ellos. Entonces ese es el mandamiento para los hijos. Y pues dice a los padres, decirlo, padres, no exasperéis a vuestros hijos, es decir, no sean rudos, no sean violentos, no sean abusivos. Ese es el problema de los padres. Y de hecho el viernes le estaba diciendo a mi esposa, qué raro, cuando toqué eso de los hombres, que tenemos que ser amorosos, como que se murió alguien. De repente vamos a tener que hacer una sección y una serie larga para padres y para esposos, porque de repente nosotros pensamos que es a golpes, y no es así. No es así. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, sino que es lo que tenemos que hacer. A ver, versículos, aquí no era, perdón, es en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, básicamente dice, amonestarlos y disciplinarlos en el temor del Señor. Efesios 6, lo pueden encontrar, versículos 1 al 4. Entonces, afirmamos en el Nuevo Testamento el mismo patrón antiguo testamentario. Los niños obedecen a sus padres crían a sus hijos en disciplina e instrucción del temor de Dios. Entonces, podemos concluir de estas escrituras que acabamos de leer, es que es la voluntad de Dios que la familia sea preservada y que sea el vehículo principal para transmitir la verdad de Dios. La familia es el vehículo principal en toda generación para transmitir las verdades de Dios. Que los padres tienen que asumir la responsabilidad que tienen antes de Dios de llevar el conocimiento bíblico y doctrinal a las cabezas y a los corazones de sus hijos. Evidentemente, cuando Jueces capítulo 2 versículo 10 dice que surgió otra generación que no conocía al Señor, es porque muchos padres habían descuidado su responsabilidad ordenada por Dios. El resultado fue que la nueva generación abandonó a Jehová y se volvieron a los falsos ídolos y a las falsas prácticas de sus vecinos contemporáneos, y esto trajo el juicio de Dios sobre ellos mismos. Está claro entonces que si los padres descuidamos este deber, servimos, somos instrumentos no solo de la ignorancia y de la incredulidad de nuestros hijos, peor que eso, seremos también los instrumentos que los lleva a su propia destrucción. Cuánto desearía, cuánto quisiera, y le pido al Señor que todos los hijos y las hijas y los jóvenes que tenemos en esta iglesia se mantengan firmes en la fe, en la fidelidad y en la obediencia al Señor. Y que si el día de mañana Dios por alguna razón nos arrebata a todos los padres, podemos estar seguros de que nuestros hijos, nuestras hijas seguirán y serán fieles al llamado, porque Dios no solamente se les ha revelado de oídas, sino que también después de tanta repetición, eventualmente Dios se les revela también a sus corazones. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahora permítanme responder a varias objeciones que vienen a la mente de muchos padres cuando hablamos de esta responsabilidad sumamente importante, sumamente importante. Primero, algunos podrían decir que los padres no tienen derecho a perjudicar a un niño con respecto a lo que el niño o la niña acepta como verdadero, que es mejor dejarles las mentes abiertas y todas las opciones religiosas en las mesas, y luego cuando sean maduros y grandes, ellos escogen, y cuando escojan por lo menos va a ser un compromiso auténtico, ¿verdad? Por lo menos va a salir de sus corazones. Ese es el problema de la generación de hoy. Confiamos más en el corazón del hombre que en la palabra de Dios, y sabemos que dice Jeremías del corazón del hombre. Entonces don't spoon feed him. En inglés dice no le obligues tu religión.
Hay 4 problemas con esta objeción. Hay 4 problemas. Número 1, primero que todo, para aquellos que creemos que esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Número 1, eso va contra todo el orden y toda la enseñanza que las escrituras que nos dicen que los padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Entonces tendrás que afirmarte sobre la autoridad de psicólogos, tendrás que ponerte de pie sobre la autoridad de terapeutas y de psiquiátricos y de lo que dice la ciencia y todo lo demás. Pero si tu autoridad y tu fundamento son las sagradas escrituras, no hay espacio ni siquiera para entretener este pensamiento. Porque va en contra, se opone a todo lo que la Biblia nos dice desde Génesis a Apocalipsis que tenemos que hacer en relación con nuestros hijos, como acabamos de ver. 2, es imposible no enseñarles a los niños acerca de Dios, porque el mismo hecho de no enseñarles es enseñarles. Es decir, si en tu casa no se escucha Biblia, no se habla de Dios, y yo lo he escuchado mucho, yo crecí en un lugar ateo, le estás enseñando algo. ¿Qué es qué? Le estás enseñando que Jesús no importa. Mamá y papá, indirectamente, lo que le están enseñando es que las cosas divinas no importan. Que más importante es cuando compramos un nuevo mueble, o cuando nos vamos el fin de semana a un lago, o el trabajo de papi o de mami, y todas las demás cosas llenan nuestras conversaciones en el hogar. El silencio sobre Cristo es en sí un dogma. No enseñar el valor infinito de Cristo es enseñarles que Cristo es insignificante. 3, no es cierto, y esto es bien importante, 3, no es cierto que enseñarle a los niños acerca de Dios a temprana edad tiene que automáticamente hacerlos gente de mentes cerradas y con prejuicios irracionales. Esta es una de esas cosas que Jesús dijo acerca de nosotros. Dice, bienaventurados cuando las demás personas os calumnien. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso? Bienaventurados cuando el mundo diga de ustedes todo tipo de mentira por causa de mi nombre. Y una de las cosas que el mundo les gusta decir de cristianos es que nosotros somos ¿qué? Prejuiciosos, anticuados, judgmental, tontos, no saben de ciencia, no saben de biología. Cuando yo entré en esa conversación los dejo calladitos, porque todos, les menciono todos, Leibniz, Isaac Newton, Blaise Pascal, y todos, desde los más grandes genetistas a los más grandes biólogos, cristianos la mayoría. Más del 70% de los premios Nobel en ciencia han sido entregados a cristianos. Eso es una de esas cosas, como dice Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa hablen y digan toda clase de mal. Es como que el ser ateo automáticamente te hace una persona con una mente abierta. Eso es un prejuicio. Los prejuicios están en el corazón del hombre, de todos los hombres y las mujeres. Entonces, esto es una falsedad, esto es una calumnia. No es cierto que si tú le enseñas a tu hijo de las cosas de Dios, va a ser de mente cerrada y una persona irracional. Le doy gracias a Dios, y lo digo no para vanagloriarme, ni tampoco para vanagloriarla a ella, pero le doy gracias a Dios que mi hija siempre está en las más altas calificaciones académicas de su escuela. Y así seguirá haciendo. Y yo me acuerdo cuando tenía ella ni siquiera 6, 7 años de edad, poco sabía leer, pero yo le agarraba la Biblia y le decía, léeme la Biblia. A veces me lloraba y yo no entiendo lo que lee, léela. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Sus neuronas ya estaban ejercitándose. Y muchas veces nosotros no pensamos eso. Nuestro cerebro es un músculo, hay que ejercitarlo, fortalecerlo. Y la lectura y el estudio lo hace. Entonces nos ayuda, la fe más bien nos hace más sabios. Podría
podría llevar a eso solo si lo que les transmitimos a nuestros hijos es una fe que nosotros mismos es insegura y está construida sobre un fundamento de arena. Pero si los padres ven razones convincentes para ser cristianos, es decir, tu fe es una fe madura y razonable, que la has estudiado y has entendido y la has abrazado de todo corazón, también entonces impartirás este tipo de fe a tus hijos. Y este es otro gran error, y por eso es que en cierta medida yo me estoy esforzando los martes para traerles esto, porque muchas veces pensamos que le estamos transmitiendo una fe viva y eficaz, pero realmente lo único que estamos haciendo es como el pueblo antiguo de Israel: estamos pasando ritos y tradiciones que nosotros ni entendemos y no podemos explicar. Entonces te dice: papi, mami, ¿por qué es que creemos eso? Y bueno, yo no sé. Y es decir, nuestra propia fe está sobre arenas movedizas. Entonces tiene que ser una fe bien pensada, una fe bien razonada. Nadie acusa a un padre de perjudicar la cosmología de un niño porque le dice al niño que el mundo es redondo, ¿verdad que no? O que las pequeñas estrellas en la noche son más grandes que la Tierra y el Sol realmente se detiene mientras que es la Tierra la que gira en su órbita. Nadie va a decir: mira, no digas esas cosas al niño porque los va a sesgar. Mejor deja que el niño crezca y después que él mismo llegue a su conclusión si la Tierra es redonda, sí o no. No, ¿verdad? Porque sabemos que estas cosas son ¿qué? Evidentes. Más bien sería un daño no decirle al niño, así es como son las cosas. Bueno, es igual con nuestra fe. Tenemos que, número uno, nosotros como padres estar persuadidos de lo que creemos y por qué lo creemos. Quiero darles a ver, esto es bien importante. No es suficiente sencillamente repetir lo que hemos escuchado de otros. Tenemos que entenderlo, por qué hemos creído lo que creemos. Pedro, el apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice: santificad al Señor en vuestros corazones, siempre estando dispuestos para presentar defensa de las cosas que habéis esperado, haciéndolo con mansedumbre y reverencia. Es decir, que parte de nuestro deber como cristiano es siempre estar dispuesto a defender lo que creemos. Y no es defensa de decir: yo lo creo porque me lo dijeron. Y ese puede ser otro problema, que nuestros niños sencillamente nunca le hemos presentado evidencia. ¿Por qué es que creemos eso? ¿Por qué es que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Papi, ¿por qué tú crees eso? Yo no sé, buena pregunta. ¿Por qué es que creemos eso? Hay que sentarnos con nuestros niños y explicarles. ¿Por qué es que creemos eso? Se le apareció a 500 personas, hubo testimonios verídicos, cambió una generación de judíos que eran sumamente monoteas, ¿verdad? Y ¡pum!, radicalmente comenzaron a decir que Jesús era el Hijo de Dios, algo que no sucede. Y tú le puedes dar evidencia. Ahora, llega un punto donde tú le das las evidencias y tú sembras las semillas y el resto el Espíritu Santo lo hace. ¿Ven? Llega un momento, obviamente la fe viene de Dios. La fe viene, Dios es el que pone la fe en el corazón del hombre. Y nadie llama al Señor Señor sino por obra del Espíritu Santo. Pero también la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo. ¿Cómo creerán, dice Pablo, si nadie les predica? Entonces hay que enseñarles, hay que predicarles, hay que instruirlos. Esto no es abuso psicológico, esto no es abuso emocional, esto al contrario va a enriquecer sus vidas espirituales como también intelectuales. Y cuarto, es simplemente poco amoroso y cruel no darle a un niño lo que el niño más necesita. Dado que creemos que solo siguiendo a Cristo en obediencia a la fe, un niño puede salvarse por la eternidad, escapar los tormentos del infierno y disfrutar de las delicias del cielo, es desagradable y cruel e inhumano no enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor. Bien importante eso. Cuando miro a mis 3 hijos en amor, siempre me digo: oh Señor, no permitas que tu siervo llegue a tu gloria sin ellos a mi lado. Oh Señor, no permitas que yo llegue a tu gloria sin ellos a mi lado. Amén.
Vuelvo a repetir, esto me tira a las rodillas a veces, esto me tira al piso porque es algo serio. Esto lo que implica es que yo como padre tengo que esforzarme todos los días. Y número uno, tengo que ser yo, y tengo que, número uno, tener una relación vibrante y real con el Señor. Y número dos, tengo que, de alguna manera prudente y sabia, y en el poder del Espíritu Santo, transmitirle eso a mis hijos. Una segunda objeción que algunos padres pueden plantear es: no sé lo suficiente sobre la Biblia y la doctrina como para enseñar a mis hijos y responder a sus preguntas difíciles. Hay dos razones por las cuales esto no debería detener a usted de hacer lo que usted tiene que hacer como padre. Primero, nunca es demasiado tarde para comenzar a estudiar y comprender la verdad bíblica. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Me encanta cuando veo un niño joven o un joven ya de 17 años ansioso por leer la Biblia, pero también me encanta ver un hombre ya de 40, 50 años deseoso por estudiar la Biblia también. Nunca es tarde. Diga que está a tu lado, nunca es tarde. Entonces, si te sientes ignorante y sientes como que hoy hay muchas cosas que yo sencillamente no sé, bueno, no es tarde. Lo puedes comenzar a hacer hoy. Entonces, no es tarde. Puedes ser un mejor maestro que una persona que tiene mucho tiempo en el Señor. Si hoy te comprometes a todos los días nutrir tu vida con la palabra del Señor y estudiarla a fondo. Además, les contaré un secreto acerca de los profesores asociados en las universidades cuando comienzan a enseñar cursos por primera vez. La mayoría de los estudiantes universitarios no se dan cuenta que cuando estos nuevos maestros comienzan a enseñar un curso por primera vez, a menudo el maestro sabe muy poco más que ellos y solo se mantiene en un paso adelante. Es decir, muchas veces ni siquiera se recuerdan del curso que están por enseñar. Esto pasa mucho en las universidades. Ahora, el maestro inexperienciado tiene dos ventajas. Número uno, sabe lo que viene y tiene el poder para planificar el currículo, para planificar lo que se va a estudiar. Entonces y además tiene un poquito más de experiencia para saber cómo resolver los problemas. Entonces, si usted está en esta situación donde usted, digamos, con relación a sus hijos, es que yo no sé mucho más que ellos y hay muchas que yo, bueno, no te preocupes, como esos maestros del colegio, tú puedes planificar un currículo, un plan de estudio y sencillamente estar un paso adelante de tus hijos. Entonces, digamos, si el miércoles ustedes van a tocar la doctrina de la Trinidad, este miércoles ustedes se van a sentar con sus hijos y le van a enseñar acerca de la Trinidad. ¿Qué significa la Trinidad? Porque es que los cristianos creemos que Dios se revela, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces tú tienes que prepararte. Muchos de ustedes, digamos, si yo los pongo ahorita, les doy micrófono a ustedes, muchos digo, ¿qué es la Trinidad y por qué creemos? Muchos de ustedes dicen, yo no sé. Y vuelvo a repetir, y una fe no razonada es una fe que los hijos no van a adoptar. Especialmente en el mundo que vivimos hoy, donde le hacen este tipo de preguntas en la escuela y en el mundo. Entonces, tú lo que puedes hacer, entonces tienes 3 días y tú puedes estudiar, tú puedes preguntar, tú me puedes llamar a mí, tú puedes ir a un recurso en la internet o un diccionario bíblico. Y todas estas cosas te ayudan a ti, más que de repente hasta a tus mismos hijos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, eso es lo importante. Solo necesitas estar un paso adelante de tus hijos para ser un buen maestro. No necesitas saber mucho más. Solo necesitas estar un paso adelante. Entonces, por favor, no permitas que tu sensación de incapacidad o que no sabes lo suficiente de Biblia, es que yo no voy a seminario o yo no tengo la preparación que el pastor y que otros líderes que predican y enseñan tienen. No permitas que esa sensación de incapacidad te detenga de asumir la responsabilidad que Dios te exige como papá. Tú tienes que ser el principal instructor de tus hijos. No yo, tú. Tú. Yo sé que esto choca, yo sé que, vuelvo a repetir, no se nos ha enseñado de esta manera. No estamos adiestrados de esta manera. Pensamos, ¿sabes cuál es el patrón que se ha apoderado el patrón que se ha apoderado de la mente de muchos cristianos hoy en día? Es el patrón de escuela dominical, ¿verdad? Yo le voy a enseñar a ellos a ser buenos cristianos, ¿cómo? Llevándolos a la iglesia el domingo. Tenemos ese patrón, escuela dominical.
que la escuela dominical va a hacer todo lo que necesita hacer en la vida de mi hijo. No lo va a hacer tampoco con nosotros. Necesitamos nutrirnos día a día, y tú necesitas ser un buen pastor de tus hijos cuando dicen al Señor. Y una objeción quizás final también es que algunos padres pueden plantear lo siguiente: mis hijos no se quedan quietos el suficiente tiempo para escuchar un pasaje bíblico o recibir instrucciones. ¿A cuánto le ha pasado esto cuando han tratado de hacer esto? Esto es especialmente verdadero para los que tienen hijos más pequeños, ¿verdad? Quizás ya un niño de 15 años es un poco más fácil, aunque hoy en día, aún con los 15, es difícil, están muy hiperactivos. Pero esto es quizás para muchos de ustedes. Digan ustedes, no, pero mi niño es de 4 años y es bien difícil mantenerlo en un mismo lugar por más de 15 minutos. Entonces se me es imposible enseñarles. Ese es un problema real en la iglesia de hoy. Muchos padres parecen haber perdido el rumbo cuando se trata de manejar la desobediencia, porque ese es el problema, la desobediencia de sus hijos. Y es una extraña ironía que los padres inteligentes que tienen convicciones fuertes y buenas en la mayoría de las áreas a menudo parecen desconcentrados e incompetentes sobre qué hacer cuando sus hijos son desobedientes e inquietos. No saben qué hacer. Parece que muchos padres cristianos han absorbido la idea del mundo de que realmente no se puede, o por lo menos no se debería, obligar a un niño a hacer algo que no le gusta. Esto es una falsa idea. Vuelvo a repetir eso. Esto es una falsa idea. De hecho, gran parte de nuestra labor como padres es obligar a nuestros hijos a hacer cosas que no les gusta. ¿O cuál hijo de ustedes les gusta bañarse desde pequeño? ¿Cuántos aquí dijeron, ya sal del baño, ¿por qué te bañas 3 veces al día? ¿Verdad que no? O ¿cuántos aquí, wow, ¿por qué te lavas los dientes 5 veces al día? ¿Verdad que no? Es decir, que gran parte del trabajo y de la labor del padre es obligar a sus hijos a tener que hacer cosas y prácticas que a ellos no les gusta hacer. Y esto habla de una doctrina fundamental dentro del cristianismo, que es que del pecado original somos pecadores ya de fábrica. El mundo no nos hace pecadores, ya nacemos pecadores. Ya el mal está en nosotros, ya la desobediencia está en nosotros, ya la rebelión está en nosotros. Entonces, muchas veces nos parece ser como que los padres cristianos de hoy han absorbido esta idea de que, ay, es que yo no puedo obligarlo, quedarse quieto y después se enoja y lo demás. Entonces, por lo tanto, los niños no hacen lo que usted dice y entonces usted tiene que, de alguna manera, intentar de complacerlos, sobornarlos, o sencillamente dejarlos hacer lo que ellos quieren. La palabra es bien clara en este respecto y creo que ustedes me escuchen aquí. La palabra de Dios para esta situación es que los padres necesitamos, número 1, recuperar la expectativa sana de cuál es la posición del papá y cuál es la posición del hijo. Los padres son llamados a ¿qué? ¿Recibir órdenes o dar órdenes? ¿Ah? Darlas. Y la posición de los hijos es recibir o dar órdenes. Recibirlas. Acabamos de ver, hijos, obedezcan a vuestro padre en todo. Y ese es el problema. Hoy tenemos muchos de niños mimados, consentidos. No aprendieron sujeción, no aprendieron obediencia. Y esto vuelvo a repetir, ¿se aprende a dónde? En casa. Esto es en gran parte el trabajo del cristiano, de disciplinarlos en el temor de Dios. Entonces necesitamos recuperar un buen sentido sano y bíblico de cuál es la posición de papá y cuál es la posición del hijo. Y con amor, con humildad, pero con franqueza, administremos una disciplina firme y justa
para asegurar que nuestros hijos e hijas sean obedientes. Nada ha cambiado en la naturaleza genética, psicológica de los niños que nacen hoy a los niños que nacían en el tiempo que Dios dio estas ordenanzas. El ser humano sigue siendo el ser humano. Las circunstancias han cambiado, muchas cosas externas han cambiado, pero nuestra naturaleza esencial humana sigue siendo la misma. Por lo tanto, la palabra que Dios dio y emitió en ese tiempo todavía sigue operando y es importante obedecerla hoy. Proverbios, les voy a mencionar varios proverbios, no lo tienen que buscar porque solo se los voy a mencionar rápidamente. Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Vuelvo a repetir, el que escatima, es decir, el que menosprecia la vara, ¿qué dice? Odia a su hijo. Hoy en día el mundo nos dice lo inverso. Y arman todo este es el problema, por eso es que es tan fácil ser engañados, por eso es que dice que en los postreros tiempos hasta los escogidos tratarán de engañar. Nos presentan un montón de expertos en diversas ramas psicológicas y nos dicen, no castiga a los hijos porque la ciencia dice esto. Bueno, ¿sabes qué? Yo amo la ciencia, yo sigo la ciencia, pero Dios está encima de la ciencia. Y Dios me dice a mí que el que menosprecia la vara odia a su hijo. Y el que lo ama lo disciplina con diligencia. Es decir, no lo deja para después, cuando tenga 16, 15 años. Desde pequeño. Proverbios capítulo 19 y 18, para que mire que no solo es un versículo remoto, escondido ahí entre las páginas de la Biblia. Vuelve a decir Proverbios 19 y 18. Castiga a tu hijo entre tanto que haya esperanza. ¿Cuándo hay que hacerlo? Cuando hay esperanza. Cuando haya esperanza, sí, antes que llegue a la cárcel. Antes que se meta en problemas y tome malas decisiones. Antes. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y ese apresurar es lo que vimos en Colosenses. Tampoco lo vamos a abusar, ¿verdad? Si le estás pegando mucho a tu hijo, estás fallando. El castigo debe ser algo que deberíamos solo acudir a son como los botones nucleares que tiene el presidente. En última instancia, no queremos estar presionando esos botones todo el tiempo, ¿verdad? Porque más bien eso lleva a un niño amargado, indisciplinado. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada con el corazón del muchacho. Proverbios 22:15. Más que, a ver, dice la necedad, es decir, somos necios desde pequeños, ¿verdad? La necedad está ligada con el corazón del muchacho. ¿Y cuál es el remedio? Aleluya. Más la vara de la corrección, ¿lo qué? Amén. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. Miren lo que dice Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, tranquilo, no se muere. Le duele un poquito, pero no se muere. Y después el siguiente versículo dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, ¿qué quieres evitar en tu hijo? Un poquito de dolor ahorita, porque dice el libro, se me olvida si es yo crecí es hebreo, donde dice que ninguna disciplina en el momento que lo recibimos es ¿qué? Causa de gozo. Cuando a mí me disciplinaba mi papá o mi mamá, no era ¡wow! ¡Gloria a Dios! Cuando mi mamá me decía, ¿no vas a ver Power Rangers? Tenía como 10 años y como que eso se quedó en mi sistema, ¿verdad? Cada vez lo menciono, ¿verdad? Todos mis compañeros de escuela estaban viendo Power y yo soy el de azul, yo soy el amarillo, yo soy el blanco, yo soy el negro. ¿Y tú quién eres? Yo soy el hijo pastor. No veo Power Rangers.
Eso es del diablo. Pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios que no vi Power Rangers. Le doy gracias a Dios. Porque yo me acuerdo, me compró toda una serie se llama Animated Bible Stories, bien lindo, buena producción. De hecho, es una compañía de producción que Disney ha contratado para que mire qué buena es, de producción, muy buena de producción. Todas las historias de la Biblia en forma de caricatura. Yo miré la vida de Saulo de Tarso, yo la miré por lo menos unas 50 veces. VHS, en los VCRs, ¿verdad? No había Blu-ray ni nada. Ya me estoy poniendo viejo, hermano. Ya tengo historias que contar. Tengo historias que contar. Y yo la miré Sábado de Tarso como unas 50 veces. Y yo lloraba en el mismo lugar. Ya me memorizaba. Pero gracias a Dios mi fe estaba creciendo. ¿Aló? Yo no fuera quien yo soy si no tuviera esa instrucción. Mi fe no fuera la misma. Mi devoción no fuera la misma. Entonces, esto es importante. ¿Lo quieres librar de que te mire mal ahorita o de que se pierda en el Señor después? Pon en balanza. Proverbios 29, versículo 15 y 17. Mira lo que dice. La vara y la corrección dan sabiduría. Qué lindo. La vara y la corrección dan ¿qué? Pregunta, ¿y acaso eso Dios no hace eso con nosotros? Mas el muchacho consentido, ¿qué le va a pasar al muchacho consentido? Avergonzará a su madre. Y mire, brinque el versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No lo consienta. No, me están escuchando. Solo Estelita le dio las manos. Pero bendito sea el Señor porque conozco a sus dos hijos. Y yo sé personas que no le dan vergüenza a ella. Gracias, Padre. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Como nos dicen los psicólogos, sé un amigo a tu hijo. Que se quiera llevar contigo. Queremos ser cool dads. I want to be a cool dad. Vamos. Cuando era niño pensaba como niño. Pero ya, de 30 años, 40 años estoy pensando de esa manera. Tu trabajo es instruir a tus hijos, corregir a tus hijos en amor. En amor. No abuso. No abuso. Pero en amor, corregirlos para la salvación de ellos. ¿Cuánto dicen el Señor? Ya estoy por terminar. Tan pronto como un niño tenga la edad suficiente para comprender tus órdenes y tenga la capacidad física para hacerlo, se le debe enseñar qué es lo correcto hacer y luego se le debe de castigar cuando desobedece, hasta entrenarlo en obediencia. Porque a medida que lo entrenas en obediencia, será una persona mejor en todo, dentro y fuera de la casa. Importante. Ahora, si pensara que si yo estuviera en una pensión y si pensara que estoy hablándole a una audiencia de abusadores de niños, obviamente el énfasis de mi mensaje fuera ¿qué? Otro. Pero estoy asumiendo que no le estoy hablando a abusadores de niños. Entonces, estoy asumiendo que el problema de ustedes no es que están corrigiendo de más, al contrario, el problema de muchos de ustedes es que ¿qué? No están corrigiendo a sus hijos. Vuelvo a repetir, si mi audiencia fuera otra, hablaría de otras cosas. Y quizás algunos, uno o dos, tendría que hablar de esas cosas. Pero la mayoría de personas y la mayoría de padres cristianos en el siglo XXI, el problema es que sencillamente no están corrigiendo lo suficiente a sus hijos y no lo están haciendo con prudencia y con sabiduría. Es importante abrazar, es importante besar, es importante jugar con tus hijos, es importante pasar tiempo con tus hijos. Esto es sumamente importante, pero acuérdate, la palabra del Señor nos manda también que a corregirlos, a castigarlos, a disciplinarlos. Entonces, bien importante que nosotros entendamos y le creamos más al consejo de Dios que a lo que nos dicen los expertos.
Y no estoy negando la ciencia, no estoy negando esa dimensión, pero lo estoy poniendo en su lugar, está debajo de la palabra de Dios. Es bien importante que nosotros entendamos. Quiero concluir con 2 advertencias y después una promesa. Primero, padres, mediten seriamente, hasta qué grado ustedes están haciendo esto ahorita con sus hijos. Piensen, no me lo digan, no me lo revelen, no se lo revelen a nadie más. Eso es algo entre Dios y ustedes. Padres, mediten seriamente a qué grado, qué tan fielmente estamos cumpliendo con este mandato de Dios para nuestras vidas. ¿Será que yo lo estoy haciendo o será que sencillamente yo estoy evadiendo esta responsabilidad y echándole la culpa al sistema escolar, echándole la culpa al pastor, echándole la culpa a la iglesia? Es que en esta iglesia no hay suficientes ministerios, es que en mi escuela están malas las cosas. Hermanos, el hogar será la insolación que tu hijo necesita. Tu instrucción, tu amor, tu dedicación será la insolación que ese muchacho, esa muchacha necesita. Entonces eso es 1. 2, y este es el punto principal del mensaje, es el deber solemne de los padres enseñar a sus hijos acerca de Dios y acerca de la grandeza de su obra salvadora para nuestras vidas. La salvación de ellos está en juego. Obviamente, voy a repetir, en la eternidad sabemos, como digo, en doctrina estudiaremos el mate, sabemos que en los juicios de Dios conoce a los suyos. Pero yo le estoy hablando a ustedes que no son Dios y que no saben quiénes son escogidos y quiénes no. Yo estoy hablando a seres humanos que estamos en el presente, que no tenemos esta lista del final de quienes están en el libro de la vida. Yo le estoy diciendo a ustedes, la salvación de sus hijos está en balanza de acuerdo a su instrucción. Tienda eso, acepte el reto. Yo sé que es un reto grande, y es un reto, como le digo, que cuando pienso a veces me tumba al piso y oro y clamo y lloro y le digo al Señor, Señor, no puedo, es un gigante muy grande. Pero el Señor nos da fuerzas. Amén. El Señor nos da su espíritu. Como hijos, la vida real, y no es espada, no es lanza y jabalina lo que salva, es el nombre del Señor el que salva. Y la salvación vendrá de Él. Yo solo tengo que ser obediente al llamado. Amén. ¿Cuánto dice el Señor? Y con la promesa concluyo, que está en Proverbios capítulo 23, versículo 24 y 25. Mira lo que dice. Esta es una hermosa promesa. Y Padre, yo te pido que esa sea una promesa hecha realidad en mi vida y realidad en sus vidas, para los que son padres y los que un día serán padres. Proverbios capítulo 23, versículo 24 y versículo 25 dice: mucho se alegrará el Padre del justo. ¿Cuántos quieren criar justos? ¿Cuántos quieren criar justos? Ay, Dios. Y sabemos que la justicia solo viene de Dios, viene de Cristo. Y el que engendra sabio Se gozará con él. se gozará. ¿Cuánto dicen al Señor? Yo me gozaré. Ya me estoy gozando, ya hay destellos, pero quiero ver más. Amén. Y versículo 25 dice: alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Cuánto dicen al Señor? Pónganos de pie y hacemos una oración. Yo quiero gozarme. ¿Cuántos quieren gozar? Yo me quiero gozar. Y algunos de ustedes que quizás no tienen hijos. Exacto. Digamos, Byron, Antonio aquí, ¿verdad? Minor, ¿verdad? Ahí están listos como toros, listos para encontrar la pareja, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que esto les vaya abriendo sus mentes y corazones, porque de repente, no sé, mira, de repente al escuchar esta prédica usted dice: ¿sabes qué? Esa es una responsabilidad que no quiero que esta vez no tengas hijos. Mejor no. Si no quieres, y es lo mismo que le diría a una persona, porque hoy estamos enamorados por estar enamorados. Nos dicen que todos tenemos que estar casados. No, el casamiento no es para todos, ¿verdad? Entonces si tú no quieres asumir la responsabilidad, bien,
¿verdad? Pero esto es importante para los que tenemos hijos y los que piensan tener hijos, de que es nuestra responsabilidad principal. Por encima de la salud de nuestros hijos, por encima de su educación, por encima de todas las demás cosas, nuestra responsabilidad principal de nuestros hijos es su vida espiritual. Amén. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Y los hijos, Dios mío, esos son 2 terremotos, ¿y eso cómo? Pero yo sé que el Señor me va a proveer la sabiduría, la gracia, porque confío en Él. Hablando con una hermana de la iglesia, él estaba consolando y le estaba recordando las palabras del apóstol Pablo, y le recuerdo a usted, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para ver. Entonces, si Dios sabe que el bien para mí incluye el bien de mis hijos, Él va a ayudarme, Él va a proveer los recursos. Oramos por nuestros hijos. Oramos. Padre, te presento, Dios, los jóvenes de esta iglesia, te presento los niños de esta iglesia. Vivimos en medio, Dios, de un tiempo muy difícil para la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de toda la iglesia visible, hablo de la iglesia, de aquellos comprometidos en diversas iglesias, diversos ministerios, de aquellos que están comprometidos con la verdad y que quieren conocerte y quieren vivir vidas santas y agradables para ti, Dios. Señor, yo te pido que tú guardes a tu iglesia, y que te pido por nuestros hijos y por nuestras hijas, que no nos suceda lo que le sucedió a esa generación que vino después de Josué. Señor, yo te suplico y te ruego que no nos suceda lo que le sucedió a esa generación después de Josué. Que dice tu palabra, oh Dios, que cuando Josué y los ancianos que estuvieron con él murieron, dice que se levantó otra generación que no conocía tu nombre. Padre, te suplico que eso no nos suceda a nosotros, que esto no le suceda a Adonai. Si nos ha sucedido quizás en la previa generación, que pare eso con nosotros, y que pare eso con nuestros hijos, y que nuestros hijos te sirvan, y que nuestros hijos, oh Dios, estén tan empapados de tu conocimiento, tan llenos de tu palabra, tan llenos de tu espíritu, que no hay cómo escapar. Padre Celestial, te pido por los padres y por las madres de familia, por los que están juntos, unidos, pero también por aquellas madres solteras, o quizás un padre que tiene a su hijo aquí a solas, cualquiera que sea el estado, Señor, en el que nos encontramos. Padre, dale la sabiduría a estos padres y a estas madres para saber, oh Dios, cómo instruir a sus hijos en todo amor, pero en toda corrección, para que nuestros hijos, oh Dios, como dice este proverbio con el que terminamos, para que nuestros hijos, oh Dios, sean casa de gloria y de honra, no solo para nuestras vidas, sino para el reino de los cielos. Padre, como la madre de Moisés, estamos llegando a un punto en la cultura donde ya no nos podemos mantener. Y Señor, lo que estamos haciendo es que lo estamos poniendo, oh Dios, en tus manos. Y estamos preparando, oh Señor, un vehículo medio frágil, pero a la misma vez que medio lo guarda de los elementos. Y esa es la instrucción que le estamos dando, pero al final te pedimos que en tu soberanía tú guías las olas de la vida y tú guíes los vientos del río para que ellos puedan llegar a donde tienen que llegar. Saca a nuestros hijos y a nuestras hijas de las aguas y que lleguen a ser siervos y siervas del Altísimo. Te damos gracias por ellos, te damos gracias por nuestros hijos y por nuestras hijas. Y te pedimos, por lo tanto, oh Señor, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo sé que es mucho atrevimiento preguntarte y demandarte algo así, pues al final tú eres el que determina, pero, oh Señor, te lo suplico como Padre, que nuestros hijos estén escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y que cuando se haga el llamado final, ahí esté yo, ahí esté mi esposa, pero ahí también esté Judy, Jeremiah y Joshua. Y no solo ellos, sino que todos los hijos que están aquí, para que juntos podamos gozar en la eternidad y para que mientras estamos en esta tierra podamos ser testigos de lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Va a ser una feliz tarde. Estemos orando una vez más por estas situaciones dolorosas que están pasando. Estemos orando para que Dios se encargue de las elecciones, de todo. Yo sé que todo afecta de alguna manera al pueblo hispano.
Que Dios los guarde, Dios guarde a su pueblo. Dios les bendiga, pasen una feliz tarde.